Ah, no llegué. ¿Qué pasó? ¿Por qué se está nerviosa si no voy a exponer? No lo sé. ¿Qué? Hola. Hola, doctor. ¿Cómo están? Bien. ¿2, 3? ¿Por qué estresada? Ya se vienen. Yo les pregunto. Y luego, cuéntame, ¿qué ha pasado? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Por qué la gente no puede hacerlo? Aparte de que puede ser problemas de ¿me escuchas hasta allá? Ay, no, es que no que me escuchas. O sea, que la hormona tiroidea pues aumenta el metabolismo. Y si aumenta el metabolismo, o sea, ese aumento del metabolismo va a hacer que el cuerpo pueda conservar y renovar sus estructuras. ¿Revisaste teóricos? A ver, la primera parte, la primera sala. ¿Viste el hipertiroidismo? Y notaste ahí que es una característica muy peculiar de las personas con tiroides inflamada o hipertiroidismo, en donde los ojos, en general, son altos. ¿Por qué? La órbita se está haciendo más pequeña. El ojo está creciendo, o porque se ve con ojos saltones. ¿Las cosas hasta allá? No era porque había una acumulación de tejido adiposo detrás del ojo, ¿no? Esa acumulación lleva a hacer que el ojo ocular ¿Por acumulación de tejido graso o por consumo de tejido de los proteínas se hace que se retraiga el párpado y se vaya lo que está separado? Entendí. O sea, en vez de que aumentaba la cantidad de líquido intersticial y de cortamiento, o sea, de que es como, o sea, no va a ser líquido, sino va a ser un gel de ácido hialurónico. Porque tú tienes en el tejido intersticial riachuelos y tienes tejido colágeno. Va a aumentar la cantidad de líquido intersticial, que en este caso sería gel, y también de igual manera, pues también va a haber como una degeneración, o sea, esto va a causar como una degeneración de los músculos extraoculares, y un exotanos va a ser como que la persona que cursa con este síntoma, con este signo clínico, pues o sea, no va a poder cerrar los párpados. Entonces
sus mucosas del proceso conductiva, sus mucosas van a estar secas e irritantes. Muy bien. ¿Qué es la hormona de crecimiento, Padilla? La hormona de ¿qué son las hormonas tiroideas? ¿Cuáles son? De 3, no, de 3, de 4, tiroxina y muy bien. ¿Cuáles son las cosas de la promoción de hormona tiroidea? Bueno, primero es pues sí, como la captación de yodo. La captación, ¿qué consiste la captación? Bueno, prácticamente, es captar un yoduro. Yo creo que se va a encontrar expreso en la sangre. Las células va a tener un receptor llamado, un importador de yoduro de sodio. Este va a haber favorecido su transporte a través de la bomba sodio-potasio retirasa, la cual, como bien ya todos sabemos, esta se encarga de sacar sodio de la célula, lo cual genera que haya una concentración de sodio intestinal menor. Y aquí es donde actúa este importador que va a aprovechar esta menor cantidad de sodio dentro de la célula para que el sodio entre a través del importador y del yodo a través del transporte activo secundario. Entonces, primero es captación. Captación, que también eso consiste en la captación. Proteína clave, importador de sodio. Importadores de yoduro de sodio. Agarro yodo y lo meto. Luego sigue, ¿qué otro? ¿Cuál sigue? La proteína que pasa el yoduro hacia el coloide. Y esta proteína, pasa el yoduro y, digamos, del coloide hacia la oxidación, capto, lo oxido y luego organificación. ¿Qué pasa en la organificación? La organificación prácticamente es combinar la tirobromina con el yodo ya oxidado, por de la peroxidasa, que va a permitir que este acoplamiento ocurra en un tiempo de segundos o minutos. Y bueno, ya Le pego yodo a la proteína a través gracias a la peroxidasa. Y luego sigue acoplamiento. ¿En qué consiste el acoplamiento? se unen los ya formados y ya forman la T3 y T4. Y luego Primero la formación de yodo. esos son moléculas inactivas, entonces se van a acoplar entre sí para formar T3 y T4. Una molécula de iodotirosina y una de iodotirosina forman T3 y dos moléculas de iodotirosina van a formar T4. Entonces les preguntan ¿cuáles son las fases de la formación de hormonas tiroideas? Captación, organificación y acoplamiento y almacenamiento. Son las fases que yo necesito que ustedes lo identifiquen, porque después de ahí, cuando se excreta, ¿qué es lo que se produce más? ¿T3 o T4? T4 es más abundante. Pues ya la formamos. Yo necesito yodo a fuerza. Si yo no tengo yodo, la glándula tiroides va a intentar formar más con lo poquito que pueda captar. Y si está aumentando su trabajo con poco sodio, con poco yodo, lo que está buscando hacer es, de alguna manera, ser eficiente y eficaz. Es decir, efectiva con lo poquito que tiene. Pero a eso viene un cambio anatómico estructural importante que se llama que ves a María de la página 1 a la página 2. Bocio. Entonces la falta de yodo en nuestro país, el sureste de México, Oaxaca, Guerrero, y de Guerrero la parte de la región Tierra Caliente, en Oaxaca la parte Costa Chica, consumen mucha sal sin yodo, sal de grano. El problema es que todas estas personas en esta parte antes de llegar a ser ayudadas, se pueden
Primera de los buchones. ¿Por qué? Porque eso falta yodo. Y entonces hoy en día ya como estrategia nacional toda la tiene que estar yodada. ¿Sí? Cuando yo no tengo la cantidad suficiente no puedo formar esas hormonas y entonces igual que el músculo, todo lo que trabaja en exceso se hipertrofia y eso pasa en el hueso. Puede crecer. Hay zonas también del norte del país que tienen entonces muy característico que se llama hueso endémico. Una vez que yo libero esa cantidad de hormonas tiroideas, ¿qué necesito para que se liberen? ¿Qué necesito para que lleguen a su sitio? Diana, ¿cuáles son los sitios Diana de las hormonas tiroideas? ¿Cómo se convierte de T4 a T3? ¿Yanis? Pues es quitarle un yodo a la T4 para que se convierta en T3 y para que llegue a los sitios Diana necesita las proteínas transportadoras de las hormonas. Eran la globulina. Globulina ligadora de tirosina. Entonces llevo dos proteínas muy importantes en esto. Una que me ayuda a la oxidación, que se llama, a la planificación, que se llama peroxidasa. Y cuando transporto, yo necesito proteínas. La mayoría de las hormonas, estas son hormonas de qué clase? Esteroideas, peptídicas o derivadas de la tirosina. Derivados de la tirosina, por lo tanto, sus receptores, ¿dónde se encuentra? Carla. ¿Se llama Carla? Belén. Gaitán. ¿Dónde se encuentran los receptores de los esteroideas? En el núcleo, muy bien, en el núcleo. Y una vez que llegan a su lugar, ¿cómo hace su efecto las hormonas tiroideas? Ahora sí, me acaba de separar. Y bueno, ya no tenés llegado a la célula renal, en el caso de T4, van a sufrir una densitoxificación a partir de la enzima de yodasa, que vamos adelante. El transporte de la tirosina el transporte de la tirosina y la hacia los tejidos, como ya lo mencionó el doctor, van a estar unidas a proteínas plasmáticas, que son justo las que ya mencionó, que son la globulina fijadora de tirosina. También se menciona por ahí la transferina y la albúmina. Estas van a ser liberadas dependiendo de su afinidad proteica. En el caso de la T4 va a tener una liberación lenta, ya que esta tiene mayor afinidad a la globulina fijadora de tirosina. Esta va a ser liberada en un periodo de 4 a 6 días más o menos. Y en el caso de la T3 va a tener una liberación más rápida, ya que tiene una menor afinidad proteica, y esta va a ser liberada en un lapso aproximado de un día. La acción de las hormonas tiroideas es un comienzo lento, pero una acción prolongada. Es decir, eso se ve reflejado en esta gráfica, que nos muestra que a partir de una inyección de tirosina no va a haber un aumento en el metabolismo basal en un periodo de aproximadamente 2 a 3 días, sino que este aumento en el metabolismo se va a comenzar a ver a partir de estos 3 días en adelante, hasta alcanzar un máximo en el día 10 o 12. Una vez alcanzado el máximo de la acción de las prolongadas de las hormonas tiroideas, en este caso de la tirosina, va a tener una vida media de aproximadamente 15 días. Y a partir de estos 15 días va a disminuir su metabolismo basal, ya que se va a ir consumiendo la hormona. Ahora sí, continuando con las funciones fisiológicas de las hormonas tiroideas, primero, como ya lo mencionó el doctor, van a llegar a una célula renal. Antes. ¿Cuál es la hipótesis de hormonas tiroideas? Esa TRH estimula a la hipófisis para que se libere el TSH, y luego la TSH llega a la tiroides y estimula la liberación de hormonas tiroideas.
¿Cómo hace que la TSH libere este 4? Porque estimula la es a través del mecanismo de segundos mensajeros de la fosfolipasa. Entonces, o sea, una vez que se activa ese mecanismo, va a aumentar la producción de la fosfolipasa C, que también es es otro sistema también de segundos mensajeros. Y esto va a activar toda una cascada de reacciones para que de esta manera pues se pueda sintetizar la TSH en la hipófisis. Pues llega a la tiroides y la tiroides estimula, más bien rompe, hace ahí algún efecto sobre las proteínas, lo rompe, lo degrada y libera T3T4. T3T4 viaja en la sangre, doctora, ¿a través de qué? No sin dulces. Viaja en la sangre a través de la hormona transportadora de esteroideas. Llega a los sitios en el órgano y cuáles son las funciones específicas ahora sí, porque después de ahí, doctora, TRH, hipófisis, células tirotropas, liberación de TSH, TSH se va a la tiroides, a su compañera, y eso va a tener liberación de T3T4. T3T4 va a ir a las células diana, y cuando llegue a hacer su efecto, estas células dianas van a mandar señal al hipotálamo. ¿Sabes que ahora ya no es TRH, no es? Ese es el eje hipotálamo hipófisis. Eso es básico en el endocrino, en la fisiología endocrinológica, que sepan cómo es el eje hipotálamo hipófisis, órgano diana, y el mecanismo de requerimiento que tengan. ¿Sí? Así, ¿cuáles son las funciones? Generalmente es el aumento de la transcripción de genes, lo que a su vez va a aumentar la actividad funcional del organismo. Esto a partir, primero va a llegar a una célula diana, va a llegar como T3 y como T4. Ya en el citoplasma de esta célula diana, la T4 va a sufrir una deslidificación por enzima relodasa, ya que la T4 sirve más como para almacenamiento y en cambio la T3 es la forma activa de estas hormonas. Ya ambas siendo T3 van a llegar al receptor de la hormona tiroidea, el cual a su vez va a estar acoplado al receptor retinoide X, el cual más se va a regular como la formación. Va a regular. Nuestro regulador, una vez formado y complejo de la T3 y del receptor de hormona tiroidea, se van a unir a un sitio específico de los genes, los cuales van a ser los elementos de respuesta de la hormona tiroidea para ahora sí comenzar la transcripción de los genes y formar un nuevo ARN mensajero para la síntesis de más proteínas, las cuales van a actuar a nivel de todo el organismo, ya sea en el crecimiento, en el desarrollo del sistema nervioso central, antes lo vemos en el sistema cardiovascular, ya sea, justo como lo mencionaba con el ejemplo de ayer en Andrea, con el aumento del gasto cardíaco, del flujo sanguíneo en los tejidos, el aumento de la frecuencia cardíaca, el aumento de la fuerza del corazón y también el aumento de la respiración. Asimismo, también va a actuar en el metabolismo, aumentando la cantidad de las mitocondrias y la actividad de estas. También un aumento en la bomba sodio-potasio-proteasa, en el consumo de oxígeno, en la fusión de glucosa, glucogénesis, glucogenólisis y pólisis. Como ya se lo mencionó también el doctor, el 90% de esta hormona va a ser T3, el momento de que les mencioné, que esta es la formativa. T4 es solo como un reservorio. Muy bien, entonces, ¿cuáles son los efectos cardiovasculares de las hormonas tiroideas? Aumentan el trabajo, aumentan el gasto. Aumenta el gasto cardíaco. ¿Otro? Aumenta el gasto cardíaco. ¿Otro? Aumenta el flujo sanguíneo. ¿Otro? ¿Qué les a los tres periféricos? Las disminuye. ¿Para qué las disminuye? ¿Para qué disminuye las distintas periféricas? Para que haya un mayor flujo, porque la hormona tiroidea va a aumentar el metabolismo basal. Y entonces el metabolismo basal, el flujo sanguíneo depende mucho del metabolismo basal. ¿Sale? Y por eso entonces ustedes, si yo me atreviera a decirles
Si pueden ustedes deducir las enfermedades de la tiroides, ¿pudieran hacerlo? Si la hormona tiroidea aumenta el metabolismo, aumenta la función cardiovascular, ¿qué le hace a los lípidos? A los lípidos los moviliza. Hace glicólisis, ¿qué le hace a los carbohidratos? Hace gluconeogénesis y glucólisis. Gluconeogénesis y glucólisis, ¿verdad? Entonces, por todo eso, yo puedo incluir las manifestaciones clínicas de una persona con hiper o con hipotiroidismo. Inciso A, sí, inciso B, no. Sí, creo que en el capítulo justo menciona que hasta dice, esto es clave para un doctor para diagnosticar o sea, si tenemos un problema, porque dice que el paciente puede estar con frecuencia más rápida, con delgadez, algo así decía. Porque son delgados. Amén. Porque movilizan las grasas, entonces Igual te pasa el gluconeogénesis. Entonces, cada destruye lípidos, las moviliza las grasas, empieza a consumir tejido graso y entonces empieza a adelgazar. Toda esa cantidad de grasas y toda esa cantidad de glucosa que se consume, ¿para qué sirve? Pues justamente para la energía, porque como hay un mayor metabolismo, pues obviamente las demandas de energía en el cuerpo pues van a ser mayores. O sea, si quemo más calorías, si tengo mayor consumo de energía, ¿cuál es la temperatura de esta persona? Febrícula o con fiebre. Entonces estamos en diciembre con frío y yo muchísimo más que como si nada. ¿Tienes frío? No manches, qué violento estás. Y entonces le dices que levante la mano, estira tus manos y les pones una hoja. Y entonces la hoja se empieza a mover. Es un temblor fino porque hay una estimulación constante del sistema nervioso y se llama asterixis. Asterixis. Entonces, si ustedes ven personas delgadas, con pérdida de peso progresivo, el pelo delgado, quebradizo, probablemente los ojos con oftalmos, ¿sí? Frecuencia cardíaca alta, taquicárdicos, taquimnéicos, hipertensos. Hay días que van a tener diarrea, la mayoría de las veces, ¿sí? Mucho movimiento peristáltico, el vaciamiento gástrico aumenta. A estas personas probablemente estén pasando por aumento de la tasa metabólica. Y eso se llama hipertiroidismo. Entonces, si yo tengo elevada la función tiroidea, ¿cómo espero encontrar, Rebeca, las pruebas de función tiroidea? Las pruebas de función tiroidea, yo evalúo TSH, T3 y T4. Con base en el eje focal de hipófisis, ¿cómo están las hormonas tiroideas? Pues Altas, TSH alta, T3 alta, T4 alta. Hipertiroidismo. TSH altas, T3 altas, T4 altas, ¿sí? Ahora levanten la mano, ¿quién dice que sí? Una, dos, se levanta con confianza, doctora. Pues si la TSH sí estaría alta porque es la que al final estimula las funciones de T4 y de T3, entonces en el hipertiroidismo pues sí está en elevación de esas hormonas. Yo creo que debería porque hay un aumento de esas hormonas están disminuidas porque acuérdense que hay un eje hipotálamo, hipófisis organodiana. Si están aumentadas las TSH, entonces manda señal al hipotálamo, oye, tranquilo, ya estamos completos acá. El hipotálamo identifica que se está aumentando las cantidades de TSH y entonces, perdón, de T3, T4 y a TSH baja. El problema es que no es hipófisis, el problema es aquí. Ese es un hipertiroidismo primario. TSH baja, T3 alta y T4 alta, hipertiroidismo. Si nos vamos al otro extremo, ¿cómo es el comportamiento de la prueba de función tiroidea en un hipotiroidismo? T3 y T4 bajas y TSH alta. ¿Para qué? ¿Por qué se eleva la TSH? ¿Por qué? ¿Por cuál? Bueno, es porque es como el mismo mecanismo de retroalimentación.
Entonces prácticamente está T3, T4 altas y le dicen al detector, no, hay mucha, ¿no? O sea, lo detecta, hay mucha T3, T4, entonces frena y entonces, ¿cómo espero encontrar una persona con... En el hipertiroidismo es aumento de la función tiroidea. Las personas están ligeramente mexicanas, pero hay una complicación endocrinológica que se llama tirotoxicosis o tormenta tiroidea, y esta a veces mata. Las personas llegan con arritmias supraventriculares importantes, y acuérdense que toda frecuencia aumentada le pega el gasto cardíaco. Pueden traer la alteración neurológica, importante, entonces eso le puede afectar al metabolismo, se llama tormenta tiroidea o tirotoxicosis. El extremo del hipotiroidismo, la complicación extrema que casi no se ve, se llama, ¿cómo se llama? ¿Cómo? Hiposilismo. Exacto. ¿Cuál es la complicación del hipotiroidismo? el gozo. Bueno, El gozo puede ser gozo asintomático, o sea, estoy trabajando mucho, pero solvento la necesidad de mi organismo, estoy produciendo T3, T4 y TSH normal, pero estoy con el cuello aumentado de volumen. Hay un gozo tóxico, y eso tiene que ver con el aumento del tejido y aumenta más la producción, y entonces pueden causar hipertiroidismo. ¿Sí? El extremo o la complicación endocrinológica de tiroides en el hipotiroidismo se llama mixedema. Imagínense que prácticamente tengo nula la producción del T3, T4. ¿Cómo va a estar mi estado mental? Bajo. Están bradipsíquicos, es decir, piensan muy lento. Paractálicos, hablan muy lento, perezosos. La presión arterial baja, muy disminuida. ¿Sí? La temperatura disminuida. Frío, son intolerantes al frío estas personas. 2, 3 de la tarde en mayo en Querétaro, en la plaza Cenea, se están muriendo, son intolerantes. ¿Sale? y también el aumento de peso, ¿no? Aumentan de peso, ¿por qué? Porque está muy atrás. Amén. El metabolismo, excelente, el metabolismo está disminuido y por lo tanto no hay movimiento de peso, empiezo a aumentar de peso. La piel está acartonada, está hinchado, pero es dura. Y esas son las manifestaciones a simple vista, pero ¿qué es lo que me puede comprometer a estas personas? ¿Qué es lo que me puede dar un problema que puede comprometer la vida? ¿De qué son ustedes? Como decía el doctor Enrique Peña Nieto, pues vino usted. ¿Puede tener bradicardia? Puede tener bradicardia extrema, que puede ser sintomática. Si el corazón late muy despacio, el gasto cardíaco baja, la presión baja. Entonces son personas que pueden comprometerse en la vida por complicaciones cardiovasculares. De hecho, una complicación se llama coma mixedematosa. Yo solamente he visto uno en todo mi ejercicio profesional. Uno. Y acá lo platicamos fluido, pero identificarlo es muy complejo. ¿Por qué? Porque no es tan frecuente. Y entonces una persona de esas características produce mixedema. Hasta este momento hemos platicado, y sí estudiar, ¿verdad? Nos pusimos de acuerdo con el equipo para ver si le habían estudiado y sí, se responden. ¿Cuáles son los puntos o los elementos claves de este tema? Fases de la formación de hormonas tiroideas, que ya mencionado. ¿Sí? Efectos de las hormonas tiroideas: cardiovascular, neurológico, del metabolismo. Yo hablo del metabolismo de las grasas, de los líquidos, de las proteínas. ¿En dónde está su receptor? ¿Cómo actúa la TSH? ¿Cómo actúa la T3-T4? ¿Cuál es el comportamiento de las hormonas tiroideas en el hipertiroidismo y en el hipotiroidismo?
¿Por qué es un poco más digerible este tema? Porque ya vieron el resto, ya lo integran, y la otra es que es un ejemplo bien claro de que está la bien, dudas, preguntas, me tengo que retirar. Es muy difícil tener los que yo casi soy dependiente para ti. Ya forma parte de mi día a día. Mándelos. Las personas que tienen hipertensión y que les piden las tasas, ¿cómo adquieren el yodo? Las personas que, mira, dentro de la hipertensión tienen dos tipos de hipertensión, una esencial, primaria, citogénica, lo que quieras llamar, que en pocas palabras es la que no sé por qué se da, pero si me le das un nombre rico más primaria, idiopática, citogénica, desconocido, para decir, no sé, hay muchos factores que te pueden determinar. Afortunadamente nosotros tenemos una ingesta basal en nuestro organismo y en los alimentos. No necesariamente tienes que estar consumiendo sal iodada, porque los alimentos llevan sodio. Entonces, de esa manera tú sufres algo iodado. Pero si aparte de eso no consumes alimentos con sodio y no consumes sodio extra, pues puede llevar a esto. Entonces, les digo, sureste del país, Oaxaca, Chiapas, Guerrero, aparte de que no tenían sal con yodada, los alimentos puro vegetal. Entonces, no había de dónde tomar su guía. Por los 90, no sé si me equivoco, en los 90, en la década de los 80, hubo campañas para que las personas comieran sal. Entonces, no afecta tanto, afortunadamente. Ahora, dentro de los problemas endocrinológicos, la tiroides es uno de los más frecuentes. Obviamente tenemos un poco de esto, la diabetes, que ya los cardiólogos se la pelean, los internistas se la pelean, los endócrinos también. Entonces la diabetes es la trata el cardiólogo, la trata el endocrinólogo, la trata el internista, porque eso es muy amplio, son de páncreas. Pero eso pasa, primero eso va a pasar, primero va a crecer. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, es que Marina, no es Mauricio, ¿verdad? No, Mariana, ¿cómo se llama? ¿Cómo te llamas? ¿se puede llegar a confundir el hipotiroidismo con la menopausia? No, la menopausia es una manifestación del hipotiroidismo, porque no solamente afecta también en la función ocasiona la disfunción sexual del hipotiroidismo. Es decir, ocasiona que las mujeres hipertiroideas o hipotiroideas tienen trastornos de la menstruación, porque es cierto que hay hormonas sexuales femeninas. Sí lo puede llegar. Entonces, se puede confundir, sí se puede confundir, pero para eso tenemos los grupos etarios. No es normal que una persona de 20 años tenga menopausia. No es normal. Es una enfermedad que afecta en la tercera década, cuarta década de la vida, cuando todavía no se presenta eso. Entonces, son personas que menstruan un mes sí, 3 meses no, o a veces no menstruan. Las hipotiroideas que están bien marcadas no menstruan a veces, o tienen muchos factores, o tienen muchas irregularidades en la menstruación, pero es porque también afectan. Se puede confundir con trastornos psiquiátricos. Yo le platiqué a una persona que fue a revisar que era hipertiroidea y llevaba como 10 años tratándose como trastorno de ansiedad y depresión. Puse como depresión, puse como ansiedad. Cuando yo le fui a esas clases de endocrino, o cuando era en fisiopatología, se van a dar cuenta que a veces el hipertiroidismo tiene una manifestación subclínica. Yo ando bien, pero mis hormonas empiezan a desregularse y es un gran nivel. ¿Se tratan o no se tratan? Ahí ya no. Hipotiroidismo subclínico o trastornos de la tiroides subclínica. Así quiere decir, tengo alteraciones en mis hormonas tiroideas, pero yo funcionalmente estoy bien, actúo bien, regulo bien mi temperatura, mi metabolismo, pero estoy en ese orden. ¿Sí? Entonces, mientras ustedes se identifiquen los 5 síntomas de la
dolores y que sepan o recuerden bien el día que tocaran un poco y les vayan bien. Y no para un examen de no que esos dedos para su ejercicio profesional. ¿Vale?